Las razones que nos llevan a rechazar esta moción que presenta hoy la bancada del Frente Amplio no tienen que ver con las ideas de Raúl Sendic. Y no tiene que ver con sus ideas, primero porque no nos opondríamos jamás a discutir sobre ideas. Cuando aquí se pretendió generar un reproche sobre la libertad de expresión, entiendo que es totalmente inaplicable, porque el objetivo de la moción no es debatir sobre las ideas de Sendic. A lo que no nos opondríamos es homenajearlo a Sendic, a lo cual nos oponemos. Pero no por sus ideas, como decía, sino por sus conductas. Entendemos que esta Cámara de ninguna manera debe naturalizar, ni directa ni indirectamente, la decisión de un grupo de personas lideradas por Raúl Sendic, una decisión tomada por sí y ante sí de atentar contra el orden democrático, montar una organización que utilizó sistemáticamente una metodología terrorista y que sistemáticamente violó los derechos humanos, lo que incluye el homicidio, el atentado, el robo, el secuestro y la desaparición forzada. No importa el pretexto esgrimido para hacerlo. No hay tirano, genocida, sátrapa, al menos en la historia del último siglo, que no haya esgrimido una buena razón. De manera que, muy por el contrario, aceptar que hay un pretexto social o político cuando está en plena vigencia la democracia es darle la razón a quienes 10 años después de que empezara a actuar el MLN terminaron dando un golpe de Estado. Y no hay diferencia sustancial entre ambos hechos. El terrorismo de Estado, practicado por la dictadura, fue, que duda cabe, una práctica criminal, pero porque fue terrorismo, no porque fue practicado por el Estado. La circunstancia de que se haya practicado desde el Estado, lo único que hizo fue agravar considerablemente la situación de vulneración de los derechos humanos, pero sus víctimas son igualmente víctimas, y esto incluye a las víctimas directas, a las que hizo referencia el diputado Juan Martín Rodríguez, a sus familias y a toda la sociedad uruguaya sometida, como quedó, a 2 décadas de dolor y de horror. La definición de organización terrorista no es adjetiva. En realidad, en el derecho internacional se califica a este tipo de organizaciones cuando hay un uso sistemático de la violencia contra civiles con fines políticos o ideológicos, y cuando hay una estructura organizada para cometer ese tipo de crímenes. Votamos en contra también porque no estamos frente a un problema de interpretación del pasado. Muy por el contrario, estamos frente a un problema mucho más importante, que es el legado de valores que le vamos a dejar a las generaciones presentes y futuras. Y no vaya a ser cosa, señor presidente, que por homenajear a alguien que lideró semejante organización criminal, otras personas imbuidas con ese mismo espíritu decidan arremeter de nuevo contra la democracia, la vida y la libertad de sus semejantes, esgrimiendo pretextos iguales o similares. Esta Cámara tiene la obligación de condenar cualquier justificación directa o indirecta de que, viviendo en democracia, la violencia sea una vía legítima para dirimir diferencias políticas. Y finalmente vamos a votar en contra por respeto a las víctimas, que nunca tuvieron, ni de Raúl Sendic ni de sus sucesores políticos, ni una sola palabra de arrepentimiento, de pedido de disculpas, ni ningún gesto significativo de que se comprende la dimensión del dolor que causaron sus crímenes.
Detengámonos por último en sus víctimas. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes fueron las víctimas de Raúl Sendic y de su organización de Tupamaros? El diputado Rodríguez hizo una lista no exhaustiva, pero bastante completa de sus víctimas. ¿Y qué observamos? ¿Qué razón común tienen las víctimas del MLN Tupamaros? Todos eran trabajadores. La inmensa mayoría, por no decir todos, eran hijos de familias humildes. Cero oligarca, cero terrateniente. Es una organización que se cebó en gente humilde. Esas fueron sus víctimas. Y yo creo que si sus sucesores políticos se animan a plantear, 60 años después que comenzaran sus crímenes, un homenaje, es porque lograron invisibilizar a las víctimas. ¿Y sabe por qué invisibilizaron a las víctimas, señor presidente? Por varias razones. Una de ellas es por las que dije, porque eran gente humilde, porque era gente que no tenía ningún vínculo entre sí, que no organizaron a posteriori ningún tipo de ONG para defender la memoria de las víctimas. Y además, porque lograron imponer una narrativa taimada, falsa, que pretende que aceptemos que solo los delitos terribles cometidos en el marco del terrorismo de Estado son violaciones a los derechos humanos. No es que no haya doctrinos que sostengan semejante atrocidad, es que se basa en una utilización de la terminología jurídica igualmente taimada, y consiste en lo siguiente: efectivamente, los delitos de lesa humanidad, la violación de los derechos humanos, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, solo puede responsabilizar a los Estados. Son los Estados los que firman los acuerdos internacionales, las declaraciones, luego son los Estados los responsables de hacer cumplir y de velar por esos derechos. Sin embargo, para el derecho penal internacional, que sanciona los mismos delitos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el delito de homicidio, el delito, de tortura, de secuestro, en el ámbito del derecho penal internacional sí se puede sancionar a organizaciones y a particulares, como está demostrado por la experiencia. De manera que 60 años después encontrarnos con el mismo desprecio por las víctimas es algo realmente que en lo personal, y estoy seguro que comparten muchos diputados y sin duda mi partido, nos resulta inaceptable. Por último, quiero decir que estoy dispuesto a rever mi voto. Estoy dispuesto a votar la moción para que se haga un homenaje a alguien con semejante prontuario si alguno de sus compañeros o de sus sucesores políticos tiene la valentía, el coraje o la dignidad de pedirle disculpas a las víctimas, de pedirle disculpas a la sociedad, decir que aquellos crímenes no debieron cometerse y, más aún, comprometerse a no volver a cometerlos bajo ningún pretexto mientras vivamos como vivimos ahora, como en 1963, en el imperio de la democracia. Muchas gracias.